que conecta el túbulo contorneado distal con el tubo colector, que es este de aquí. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Y el túbulo colector cortical o distal conducen ¿hacia dónde? Al túbulo cortical primero, al túbulo colector cortical. Este viene por la corteza y desciende hacia la médula. Eso es lo que dice aquí. Incurre. Que quiere decir que transcurre, pasa, ya, hacia el interior de la médula. Y ahí, en la médula, se llama ya conducto colector, de forma directa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero ya no cortical, sino medular. Ojo. Esto es muy importante que nosotros tengamos. Aquí los conductos colectores se vienen, se unen y forman, dicen, en conjunto, conductos cada vez mayores que se vacían en la pelvis renal. Como dicen los chilenos, vacían. Se vacían. O se vacían, es lo mismo. Yo soy argentino. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si es que nosotros tenemos esto. Si llegan acá y se unen y forman eso, entonces tenemos como producto final, ¿qué tendríamos? La urea. Más la urea, dije. El uréter, que es el producto final de esto. Entonces, miren ustedes qué es lo que va a pasar el flujo de líquido a través de la nefrona. ¿A dónde va a llegar primero? Va a llegar a la cápsula. Ojo, llega a la cápsula, llega al glomérulo que está aquí, llega, se va a filtrar, llega al glomérulo, pasa al túbulo contorneado proximal, luego viene por la rama descendente del asa de Henle, pasa a la rama ascendente y de aquí al túbulo distal, túbulo colector cortical, conducto colector medular y la pelvis renal. Ese es el trayecto que va a seguir el líquido para llegar a transformarse en la orina. ¿Cuáles son las diferencias que vamos a tener nosotros regionales de la nefrona? Miren ustedes. Como dice aquí, cada nefrona tiene todos los componentes que hemos descrito. Pero cada uno de ellos va a tener una diferencia y va a depender de la profundidad en que se encuentra aquí. Es decir, si está más hacia la corteza o está más hacia la médula. La nefrona es ese conjunto, este conjunto. Miren, aquí hay dos, uno más arriba y otro más abajo. Uno más cortical y el otro más medular. Entonces, la diferencia de cada uno de ellos va a depender de la profundidad. A eso se refiere. ¿Bien? Miren, si nosotros tenemos una nefrona cortical, este va a tener en la corteza, ¿qué va a estar? El glomérulo. Va a tener el asa de Henle corta, que es más chico. No larga como la medular. Y tiene, dice aquí, no me digan que se acabó. Aquí, ¿qué es lo que va a tener? El 70 al 80% de las nefronas son corticales. Ahora, la nefrona yucta medular significa que es entre la posición de aquí y ahí. Es decir, estoy cerquita de la nefrona, de la corteza y más hacia la médula, como es esta de acá. Entonces, ¿qué lo hace? ¿Qué es lo que tiene? Tiene el glomérulo que viene en la profundidad, es decir, está más cerca de la médula. Aquí está el glomérulo, el otro estaba acá, este está aquí, ¿ya? El glomérulo, y vamos a ver aquí qué es lo que va a hacer. Como está cerquita de la médula, tiene el asa de Henle más grande. Es decir, este es mucho más largo, miren ustedes, en comparación con este de acá. Es mucho más largo. Y por lo tanto, ese llega hasta la médula. De esto solamente son entre el 20 al 30% de las nefronas. ¿Cuál es la función entonces del riñón ante todo esto? Primero,
la excreción de desecho, que son productos que son producidos en el organismo. Y si vemos nosotros aquí, ¿cuáles serían? La urea, que es producto del metabolismo de los aminoácidos, la creatinina, producto de la creatina muscular, productos finales del metabolismo de la hemoglobina, que vendría a ser la bilirrubina, metabolito de varias hormonas, como la vamos a ver, además eliminan toxinas y otras sustancias extrañas como son los fármacos. Regulación del equilibrio hídrico y electrolítico, dentro de la función principal, y regulación del equilibrio ácido básico. Ya vamos entrando a lo que queremos, ¿no es verdad? Regulación de la presión arterial, esto lo hace a largo plazo, al excretar cantidades de orina, perdón, de sodio y agua, y eso lo hace a largo plazo, y a corto plazo lo hace mediante una hormona que va a entrar en el juego del ciclo renina, angiotensina, aldosterona. Es la renina que da lugar a la formación de producto vasoactivo. ¿Y cuál es ese producto vasoactivo? La angiotensina 2, que es la que me va a producir de forma directa la vasoconstricción. Bien, pero no solamente queda ahí sus funciones, miren, ya estamos hablando de 3, sino que también secreta hormonas. Y dentro de eso, la eritropoyetina, que es la que estimula la producción de eritrocitos, y el calcitrol, que es el metabolito activo de la vitamina D. Y además de eso, participa en la síntesis de glucosa. Bien, si ya nosotros hemos logrado ver todo ello, veamos entonces qué es lo que hace. Mire, esta es la arteria que llegó. Desde la arteria la sangre fluye hacia los riñones, pasa a través de millones de pequeñas unidades de filtrado que se llaman glomérulos. Aquí está la diferencia entre cada uno. Luego estos glomérulos pues se distinguen, dice, de acuerdo a lo que necesitamos y a lo que vamos necesitando, de acuerdo a la profundidad van funcionando. Si necesito orinar más, pues más van a funcionar. Si necesito orinar, bueno, eso sí, se acomodan a la necesidad, ¿ya? Para producir orina. El tercer paso es que son los uréteres. Aquí transportan la orina a la vejiga y se elimina la orina cuando uno va al baño. La sangre limpia y filtra, fluye hacia la vena y vuelve a la circulación. Miren ustedes, vamos a ver después qué es lo que ha pasado. Si nosotros vemos cada 30 minutos, los riñones filtran toda la sangre del cuerpo. Por eso es importante la hidratación que nosotros tengamos. Aquí, en este esquema, que cada vez lo vamos a estar viendo, cada vez vamos a estar analizándolo, ¿ya? Entran en juego las presiones hidrostática y osmótica, entran en juego la concentración de cloruro de sodio y de bicarbonato y de potasio para poder reabsorber lo que está circulando dentro. Y cada uno de ellos, miren ustedes, tanto el agua, el cloruro de sodio, acá vamos a ver bicarbonato, que es lo que va a pasar de forma directa, pero hablábamos de una hormona principal que es la que va a jugar con ella y que se encontraba más en el túbulo colector, ¿qué se llama? La hormona antidiurética. Esa juega con el bicarbonato, juega con el sodio, con el cloruro de sodio, va a jugar con el potasio porque se necesita. Una vez que llegan a este sector, se necesitan activar esas bombas para abrir los canales y poder ingresar el agua. Porque no todo se va a eliminar, ¿no es verdad? Sino que tengo que retener sodio, potasio, lo retengo. Si retengo sodio y potasio, retengo agua. Si no, lo dejo que siga. Y la hormona antidiurética, cuando se libera, no deja orinar. Cuando no se libera, deja orinar. Eso es. Bueno, pero eso es regulación. Ahora hablamos. Es como los túbulos, o sea, eso
Claro, el que no necesitamos, nosotros lo va a eliminar. No se olviden que no podemos pasar ahí, no puede pasar ni glucosa ni proteína. ¿Ya? Bien, la orina entonces. La tasa de excreción de diferentes sustancias en la orina es el resultado de 3 procesos renales. 1, la filtración a nivel glomerular de las sustancias en la sangre. 2, la reabsorción de sustancias tubulorenales hacia la sangre. Y 2, la secreción de sustancias desde la sangre hacia los túbulos renales. Lo que por lo último me va a dar la excreción urinaria o la excreción de la tasa urinaria. ¿Qué significa? Secretan, porque es cuando de la sangre pasa a los túbulos, no orinar, va a secretar, pero al mismo tiempo va a reabsorber. Lo que está aquí me va a reabsorber, lo que está circulando aquí me lo va a reabsorber para que vuelva nuevamente a la circulación. Y lo hacen mediante estas funciones, que son las que estamos nombrando acá. ¿Y cuál es lo último que tengo yo? La tasa urinaria. La tasa de filtración glomerular, que es la que vamos a ver nosotros de 5 ml hora ya. Vamos a ver cuánto es. ¿Listo? Lo normal. De 50, dependiendo si es día o es hora. Bien, si nosotros vemos esto en el glomérulo, la principal función de este vendría a ser a fabricar la orina primitiva. ¿Y cómo lo hace? A partir de un ultrafiltrado que va a ser a este nivel ya de la cápsula del glomérulo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Aquí me llega sangre, pero aquí tiene que filtrar agua y solutos. ¿Cuáles serían los solutos? Glucosa, urea, creatinina, proteína. Es decir, aquí me lo tienen que elegir. ¿Qué voy a dejar pasar y qué no voy a dejar pasar? Esa es la función de esto, de aquí. Porque de aquí una vez pasó acá a los túbulos igual tienen esa función. Dejaste pasar sodio y potasio, pero también hay glucosa, pues eso lo necesito, lo reabsorbo. Tengo yo circulando urea y creatinina, lo secreto. Y eso hace a nivel de cada una de los túbulos, a nivel de las porciones tubulares. Entonces, continuemos. Estamos en el glomérulo. Ya filtró, escogió, y la segunda función de ellos vendría a ser el ultrafiltrado primitivo, o también que se lo conoce con el nombre de filtrado glomerular. Aquí ya vamos a ver que este filtrado no es más que la sangre, ¿no es verdad? Es la sangre, lo único que hizo fue simplemente separar algunas cosas y casi es lo mismo componente que en el plasma sanguíneo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pero el plasma tiene proteína, no se olviden. ¿Este tiene proteína? No, porque no lo va a dejar pasar. Ojo, no tiene proteína. Yo quiero que eso ustedes lo vayan ya asimilando, porque eso va a ser muy importante cuando nosotros hablemos de daños renales, cuando hablemos de nefropatías, cuando hablemos de patologías que me lleven a una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica. ¿Qué es lo que ha dañado? Comprendámoslo eso. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Sodio, potasio, cloro, bicarbonato, magnesio, urea, creatinina, ácido úrico, etc. ¿Ya? Una vez, miren ustedes que ya se tiene filtrado glomerular, esto en el espacio de Botman, que vendría a ser este de aquí, ese, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Va a llegar, va a atravesar esto de ahí, llega, porque miren ustedes, este es el espacio, ¿a dónde va a llegar? Al túbulo. Eso es lo que está haciendo. Donde aquí ya sufre mecanismos de absorción. Ojo. Y secreción. Se absorbe y secreta. Eso lo hacen aquí.
va absorbiendo lo que necesita y secreta al mismo tiempo. Ojo, miren ustedes. ¿Y dónde va a llegar? Llega a la pelvis. Porque eso es en todo este túbulo, en todo, lleva a la pelvis. Y por lo tanto, ¿cuál sería el resultado final? La formación de la orina, que es lo que eliminamos, como decía en el dibujo anterior, cuando llegamos al baño. Exacto. ¿Ya? Miren ustedes la composición que tiene en lo que viene a ser este glomérulo. Tiene un mesangio que es como, ya le dije yo, como un corcho, como plastofor, que es la parte central formado por capilares. Cada uno de ellos, miren los capilares que van a ingresar, estas son las luces, de forma directa. Vamos a tener las células, los epitelios. A cada uno llega, a cada uno tiene una arteria aferente y una arteriola eferente. Llega y sale. Bien. Continuemos. El túbulo proximal, que se reabsorbe aquí, se reabsorbe. Pues ya se absorbió, ¿no es verdad? Lo tuvo aquí. ¿Qué me va a pasar de aquí a acá? Esto de aquí, ¿qué se reabsorbe dentro de ello? El 65% aquí es agua. Se va a reabsorber. Todo lo que pasó de acá, en agua del glomérulo, en el túbulo proximal, el 65% se reabsorbió. Y va a pasar a la circulación. Porque no se olviden cómo está revertido por capilares. Le he dicho yo, esto de aquí, por eso le hice así, todo esto son capilares. ¿Ya? El 65% del sodio, potasio, cloro y bicarbonato se reabsorben aquí. Y eso lo hace como no se olviden que es el contraportador del sodio, potasio, cloro y magnesio. Aquí vamos a hacer algo. Y después yo le pregunto. La furosemida, que es un diurético de asa principalmente, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhibe la proteína contraportadora de sodio, potasio y cloro. Por lo tanto, ¿qué haría? Me lo anula, me lo bloquea. Entonces, ¿qué hace? Lo elimina. Por eso el paciente se deshidrata. Y el 100% de glucosa y aminoácidos que pasaron, porque le dije yo que no debe pasar nada, ¿no es verdad? Eso lo necesitamos. Eso reabsorbe. ¿Qué secreta? Lo que secreta sería de aquí a la luz. Aquí. ¿Está comprendido el dibujito, no? Ya. Va secretando las células. ¿Qué van a secretar? Para mantener, miren ustedes, ese equilibrio, secreta hidrogeniones, amoníaco, urea, creatinina, que también son contraportadores. Entonces, miren ustedes ahí, la urea y la creatinina, tóxico, principalmente el amoníaco. Entonces, vean ustedes cuando el paciente entra en una insuficiencia renal y mi paciente hace una encefalopatía renal. ¿Por qué? Porque este no se está eliminando, no se está dejando que salga, sino que se está acumulando dentro. Eso hace. Bien. En el asa de Henle, lo mismo, ¿listo? Ya no lo voy a explicar allá. Se reabsorban en la rama descendente, mírenlo allá en la pizarra, el 25% de agua. Bueno, esta función me gustaría tenerla a mí, le cuento.
la ósmosis. Aquí, ¿quién no la desearía tener, no? Colocar el libro aquí y que por ósmosis ingrese, simplemente por diferencia de presión. Nada más. Ya, como estamos cero de presión, entraría todito. Sí. Ya, la rama ascendente en este lado de acá, el 25% de sodio, cloro y potasio, y el calcio, bicarbonato y también magnesio. O sea, todo lo que pasa aquí no lo deja aquí. Miren cómo se está reabsorbiendo y secreta urea y fosfato. Sigamos en el distal. ¿Qué se reabsorbe? Agua, sodio, cloro, bicarbonato, glucosa y aminoácido, y secreta potasio. En el túbulo colector, acá, se reabsorbe entre el 5 al 9% de agua y el 1 al 4% de sodio. También urea, y secreta potasio. Eso es muy importante, que nosotros conozcamos todo esto, porque eso nos va a permitir a nosotros ver qué tipo de diurético es el que tengo que dar yo. ¿Ya? En caso de que exista algún tipo de daño. Conducto colector, se reabsorba menos del 10% del agua y sodio, la urea, y se secreta los hidrogeniones en cantidad variable. ¿Para qué? Para mantener esa homeostasis entre el equilibrio ácido-base. Y para eso tengo la bomba de hidrogeniones. De aquí ya empecemos con nuestro equilibrio ácido-base. Y vamos a ver, si gano más hidrogeniones, ¿será que estaré más ácido o más alcalino? Sumo. A este lado es ácido y a este lado es álcali. Si yo gano hidrogeniones, aumenta mi molécula porque estoy ganando electrones. Aumenta el tamaño. Entonces, ¿será más ácido o será más álcali? No, es para que me vayan leyendo fisiología, chicas. ¿Ya? Bueno, eso es medicina. Hermoso. Ya, sigamos. Miren, este es el mecanismo de transporte. Bueno, aquí yo les he traído esta tabla y les he traído cada uno de ellos para que nosotros podamos ver cuál es el objetivo de esto. Si bien en el mecanismo de transporte, miren ustedes, en el túbulo contorneado proximal, la presión osmótica es isotónica. ¿Qué significa? Que voy a estar entre 280, 290 miliosmoles. Esa es la presión, es isotónica. Pero si voy descendiendo, miren ustedes, aquí es 300, ¿no es verdad? Si voy descendiendo, va aumentando la presión. Y por lo tanto, ¿cómo se transforma esta presión? Hipertónica. Por lo tanto, aquí la reabsorción es mayor y la secreción es mayor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estos se van a ayudar más todavía en esta rama por los vasos que tienen aquí, que son los vasos rectos. Miren, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Va a subir, ¿no es verdad? Igual, es hipertónica. Miren la flecha. Me está diciendo que la reabsorción es mayor por la presión. Vamos a llegar nosotros nuevamente cerca de la corteza para transformarse en hipotónica. Porque ha bajado a 200. Para llegar al túbulo contorneado distal, ser hipotónica. Miren cómo empezamos, ¿no? Isotónica, perdón. Aquí. ¿Cómo empezamos? Isotónica, acá. Hipotónica, en túbulo contorneado distal. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Miren, va a bajar. ¿En qué se va a transformar? Hipertónica. Para de esa manera poder eliminar la cantidad de orina que se ha formado. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos acá? ¿Qué dijimos? ¿Qué fue lo que le dije yo? ¿Cómo van a funcionar los glomérulos? ¿Cómo van a funcionar las nefronas? ¿De acuerdo? ¿De quién va a depender? De la profundidad que se encuentra. Miren, por eso tienen que verlo. De la profundidad que se encuentren. Porque ahí van a jugar sus presiones. ¿Qué es esto?
Bueno, y acá en la tablita miren ustedes los valores medios diarios de varios componentes que se someten a la filtración y la reabsorción del túbulo renales: agua, sodio, glucosa, urea, las cantidades que se filtran de cada una, las que se reabsorben y las que se excretan. Esto es normal. Esto es normal. Si nosotros vemos aquí de la glucosa, la cantidad que se excreta, ¿cuánto es? 0. ¿Ya? Si nosotros seguimos viendo y analizando la función principal que van a tener de cada una, la eliminación del producto de la orina, regulación del agua y el equilibrio, cómo es que lo hace cada uno de ellos, todo lo que hablamos en este cuadro se lo está resumiendo. Lo que no significa que me lean esto. Claro que lo van a repasar de acá. La producción de la hormona, en las enzimas, cuáles son, qué es lo que hacen de cada uno de ellos. Dijimos que formaba también glucosa, ¿no es verdad? A través de la gluconeogénesis. ¿Cómo es lo que lo hace? Para mantener lo que es la glicemia normal, utilizan el aminoácido de la glutamina. Ese aminoácido que es la que van a utilizar en la gluconeogénesis, en la formación de nuevas moléculas de la glucosa. Y de aquí libera glucosa hacia la sangre para mantener esa. O sea, ayuda, colabora en todo eso. Bueno, ya y después aquí el mecanismo de regulación del filtrado. Esto sí se lo voy a explicar un poquito. El mecanismo de regulación del filtrado glomerular. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Cuáles son los mecanismos y cuáles son los condicionantes para que ocurra ese filtrado? ¿Cuál era el filtrado glomerular? Por ahí estoy hablando cosas. No vaya ya. ¿Ah? ¿Cuál era? Es el producto final de la filtración que ocurrió. Primero una orina. ¿Qué se llamaba esa orina? ¿Primera? Primitiva. Después viene filtrada. Después, ¿qué viene? El filtrado glomerular, que es la última. Que esa es la que va a pasar ¿a dónde? A los túbulos. ¿Ya? Bien. El objetivo lo hace mediante dos controles. Un control intrínseco y un control extrínseco. El control intrínseco, ¿qué lo hace? Lo hace regular lo que es de forma directa la filtración glomerular, a pesar de que puedan existir cambios en la presión arterial. ¿Por qué? Por esto. Por esto. ¿Ya? Por eso. ¿Por qué? Porque tiene sus propias presiones y la regula la presión osmótica y la presión ontótica. Eso es lo que está haciendo. ¿Cuál es el control extrínseco? Regula indirectamente el filtrado glomerular y mantiene la presión sanguínea sistémica que impulsa la filtración. Y eso lo hace mediante el mecanismo que conocemos nosotros, renina, angiotensina, aldosterona. El mecanismo, si nosotros vemos el control intrínseco, lo hace mediante un mecanismo biogénico, es decir, mediante un mecanismo de retroalimentación túbulo glomerular. Túbulo glomerular. Ese mecanismo de retroalimentación de cada uno de ellos va a depender de la función, ¿no es verdad? Y de la profundidad que yo tengo acá. Por lo tanto, ese mecanismo del control que va a recibir para filtrarlo va a depender de ello. De ese mecanismo de retroalimentación. ¿Querés más? Te doy más. No quiero, no te doy. ¿Pero quién lo hace? La regulación misma que está haciendo. La presión aquí. ¿Y el mecanismo extrínseco cuál sería? El hormonal. ¿Cuáles son? La renina en primer lugar, la angiotensina y la aldosterona. Y otro mecanismo que es el neural. Pero ¿cómo lo hace esto? Mediante los vasoreceptores que se van a encontrar a nivel del sistema nervioso simpático. Y ahí entran en juego la... No, ya, no. 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 En el sistema simpático, ¿quién está en juego?
no. Las catecolaminas. La Alexia. ¿Ya? Las catecolaminas. ¿Y cuáles son esas? Eso, y dopamina, que no entra en huevo acá. Pero sí, aquí es donde nosotros utilizamos la dopamina. Su mecanismo intrínseco. Su mecanismo extrínseco. Y la otra son los condicionantes. ¿Qué dijimos los condicionantes? Que es la presión arterial media la que va a permitir esto de acá. Entonces, entre 80 y 180 milímetros de mercurio. Eso es la intrínseca, y la extrínseca lo hace fuera del rango normal. ¿Qué significa eso? Cuando está menos de 80, entra en juego su mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona. Y cuando está más de 180, no lo libera. Eso es muy importante que ustedes lo conozcan. Si está menos de 80, no va a haber presión, ¿no es verdad? Por lo tanto, no hay filtración. A eso es lo que se refiere eso. No hay filtración. Entonces, si no hay filtración, ¿qué hace? Libera renina, angiotensina, aldosterona, para que a través de su principal vasoconstrictor, que es la angiotensina 2, produzca vasoconstricción. Esa es la otra función. Bueno, es algo de fisiología, ¿listo? Para que puedan ir recordando ustedes. Y creo que esa forma de ahí está mejor. Bien. Esto no les voy a dar mucho por si acaso, porque se supone que ustedes lo han avanzado. No, el año pasado no vimos mejor. No sé, pues. Le voy a preguntar al doctor. No vimos ni neuro ni disciplinar. Ya, miren ustedes. Para que nosotros hagamos una correcta evaluación de nuestro paciente, debemos tener y conocer la semiotecnia. ¿Qué es la semiotecnia? ¿Cuáles serían esas técnicas? No, la semiotecnia estoy hablando. Inspección, palpación, ocultación y percusión. Bueno, para que nosotros tengamos una buena historia clínica y una correcta evaluación de la misma de nuestro paciente renal, es muy importante el interrogatorio. Filiación, motivo, antecedente, comienzo y evolución de la enfermedad, tipo de dolor, alteraciones de la orina, trastorno de la micción, una exploración física que debemos hacer, y al mismo tiempo la filiación. ¿Cuáles son las patologías frecuentes según la edad? Miren ustedes, en la infancia y en la adolescencia, la glomerulonefritis aguda, riñones poliquísticos. Hoy día, por ejemplo, le hice a un niño una gamografía renal. Como a ustedes no les interesa ir a medicina nuclear, le hice ahora y salió un riñón poliquístico. No funciona. Por lo tanto, no lo vi. Claro, no lo vi. Pero eso me confirma que es poliquístico. Entre los 20 y los 30 años son los abscesos perinefríticos, las infecciones, la tuberculosis. Entre los 25 y los 40, los cálculos renales y ureterales. Entre los 40 y los 70, los adenomas y carcinomas de próstata y tumores renales. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuáles son las patologías más frecuentes cuando mi paciente viene a consultar por algo renal? Patologías frecuentes según el sexo. Masculino, uropatías obstructivas por adenoma de próstata, cálculos, divertículos. Femenino, la pielonefritis, la pielitis de la luna de miel, toxicosis gravídica. La uretra en la mujer dijimos que es más corta y recta y por lo tanto está abierta. El meato externo es bañado por la descarga vaginales, uterinas y rectales. Es decir, está expuesta a contaminación. Inflamación. ¿Ya? ¿Cuál es el motivo de la consulta? Enfermedades renales que consultan al médico, síntomas atribuibles al aparato urinario, dolor, poliaquiuria, tenesmo vesical, incontinencia urinaria, enuresis, disuria, hematuria, proteinuria, coluria, proliuria, oliguria, anuria y nicturia. Son términos. ¿Qué es poliaquiuria? Entonces está bien. Otra son las manifestaciones generales que se relacionan o no con la enfermedad renal.
Es decir, el paciente viene a medicina general porque está edematizado, pues, o porque la presión está alta. Esos son no directamente relacionados con el riñón. Porque si un paciente entra en una insuficiencia renal crónica, va a tener hipertensión arterial o hipotensión. Si un paciente tiene insuficiencia renal crónica, va a venir o va a tener hipertensión arterial o hipotensión. ¿Por qué? ¿Porque qué? No. No es por eso. ¿Por qué? ¿Qué produce, pues si hemos dicho, qué hormona produce el riñón? Renina, pues. Y si no produce renina, no hay el mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ah? ¿Qué es la enuresis? ¿Qué es la enuresis? ¿Elimina? Eso se sucede en los niños principalmente o en los ancianos, porque nicturia es en la noche. ¿Ya? Es levantarse. Claro. Demasiado. Como si tuviera, pero no la tiene. Bien, sigamos. Antecedentes personales, los patológicos. Miren, le estoy dando la pauta de lo que hay que preguntar. Metabólica y endócrina, diabetes, gota, infecciones agudas, faringoamigdalitis, escarlatina, cardiovasculares, hipertensión, insuficiencia cardíaca, colangiopatía, como el lupus eritematoso sistémico, o mieloma múltiple, familiares, la glomerulonefritis difusa y el riñón poliquístico. Eso es muy importante que nosotros conozcamos. Comienzo y evolución de la enfermedad actual. Bueno, ese es un dolor típico. El paciente quiere agarrárselo el riñón y sacárselo con un cólico renal. Nunca me ha dado, pero dice que, bueno, MA recibió pacientes que llegan un poquito más desmayados, con vómitos, pálidos, sudorosos. Eso es tremendo el cólico renal. Imagínense ustedes un cálculo saliendo por el uréter y el uréter se está contrayendo y ese es el dolor. Y mientras más va, dicen que 3 veces pare, 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Mientras va descendiendo. Porque hay 3 estrecheces: superior, media e inferior. Y las 3 veces son. Bueno, no estamos en ello. El dolor renal son en la que la cápsula renal se distiende por, ya sea por un proceso infeccioso, una infección, un tumor o una obstrucción. El inicio es insidioso, es sordo, es de moderada intensidad. Si se localiza en la fosa lumbar del lado afectado, es decir, de cuál de los dos lados, por ahí son los dos también, normalmente no tiene irradiación. Pero si se irradia, miren ustedes, ¿hacia dónde se va? Hacia la pared anterior del abdomen y hacia el ombligo. Y ahí vamos a ver nosotros qué es lo que hace. Dice que mejora con el reposo, mejora. Pero cuando ha bajado, el cálculo ha bajado, el paciente y la mujer refieren, sea hombre o mujer, refieren, ¿sabe qué, doctor? El dolor me empezó acá, se me vino acá adelante y el hombre dice, se bajó a mi testículo. Y la mujer dice, lo tengo como si tuviera el dolor yo para parir de nuevo. Eso significa que el dolor se irradia de acuerdo a la intensidad o el tamaño del cálculo. Y eso es lo que vamos a ir viendo, de acuerdo a cómo va descendiendo. Miren, el dolor ureteral es la distensión aguda del sistema excretor renal. Aquí está dibujándose cómo está bajando el cálculo. Cálicis, pelvis renal, uréter por encima de obstrucción parcial o total. Y lo vamos a ver
¿Cómo lo vamos a denominar? Como un cólico renal nefrítico o ureteral. Insidioso, sordo, intensidad progresiva hasta hacerse insoportable. Se localiza en la fosa lumbar hacia el ángulo costovertebral del lado afectado. Ya se irradia de forma característica hacia el flanco, región inguinal, hasta alcanzar la región inguinal interna o genital externa. Se acompaña de inquietud, cambio de posición, náusea, vómito, distensión abdominal, e inclusive puede presentar hematuria, porque no se olvide que está bajando y está dañando. Una vez nosotros retiramos de la uretra de un varón, ya con una pinza que vino el urólogo, porque se había quedado el cálculo en la uretra, no, ya no podía eliminarlo. Se introduce la pinza y se agarra y se destruye prácticamente. Pero retirarlo de ahí es otro daño. O sea, se puede imaginar, ¿ya? El dolor vesical es por la distensión aguda de la vejiga, y aquí vamos a ver, es de alta intensidad, se localiza en el hipogastrio, se acompaña de deseo imperioso pero fallido de orinar, el paciente no puede orinar, y va pasando el tiempo, este dolor va a persistir y va a ir disminuyendo de intensidad, ¿ya? Y el paciente puede orinar por rebalse, escapando pequeñas cantidades de orina. A esto nosotros lo vamos a conocer como globo vesical, cuando le llega a ustedes. Ustedes lo palpan y es como si tuviera, si es hombre embarazado y si es mujer embarazada. Pero lo que tiene es orina. Y el dolor es insoportable. Solo imagínense cuando tienen ganas de orinar y no pueden orinar. Imagínense que este paciente tiene las mismas sensaciones que ustedes al mismo tiempo, pero él, aunque quiera, no puede. Y aquí viene la decisión de nosotros. Colocar una sonda vesical, si es que se puede colocar la sonda vesical, y hacer el evacuum, pero que sea lento, no rápido, porque si no se produce una contracción, y porque estaba así se produce la contracción de la vejiga y se produce sangrado que hemos producido nosotros. Y la otra es hacer una punción por arriba del pubis. Para hacer la incautación se coloca un catéter y luego, ¿ya? Bueno, ya, pero eso es un tratamiento. A eso se llama globo vesical. El dolor prostático es la inflamación de la próstata. Aparece el dolor sordo, opresivo, se localiza en la región perineal, se irradia hacia el recto, región retro y suprapúbica, y se acompaña de disuria, es decir, dolor para orinar. Otro que nosotros, eso es en cuanto al dolor. Otra cosa que nosotros tendremos que averiguar en estos casos son el aspecto de la orina, ¿ya? Y ahí vamos a ver y vamos a determinar algunas situaciones. Doctor. Aquí, pasando un poco. Hola. Dígame. Ya. Continúa. Ya, mi hermano, ya hablamos. Ya yo lo llamo. ¿Ya? Ya. Bien, entonces, otro que tenemos que ver nosotros es el aspecto de la orina. Y cuando hablamos del aspecto de la orina, uno de los principales que tenemos que diferenciar es que si hay o no hay hematuria, es decir, sangre en la orina. Si es total, ya aquí vamos a ver que la orina en su totalidad sale teñida y prácticamente la sangre se ha mezclado con la orina de la parte alta del aparato urinario. Es decir, para que llegue, tenemos que ver de dónde está viniendo. Si se tiñe toda, si la orina está mezclada con la sangre, viene de arriba. Es decir, está viniendo del riñón y está viniendo del uréter.
Eso es cuando viene mezclada. Pero miren ustedes, si la hematuria es inicial, es decir, el paciente al iniciar a orinar bota sangre, el primer chorro miccional. Entonces, ¿la sangre de dónde viene? De la uretra. Entonces, ¿quiénes son los que lo pueden causar? Una uretritis, una estenosis uretral, etc. Si la hematuria es final, esto ya viene de la pared vesical. Es lo que más se cree. ¿Y cuáles son esas? Terminó de orinar la paciente o el paciente y bota sangre. Entonces, ¿a quién le dan? La cistitis, los tumores de cuello vesical, que es lo más frecuente de todo esto. La orina turbia. La orina normal tiene un aspecto transparente. Ocasionalmente, cuando tiene un aspecto turbio porque se van a precipitar los cristales de fosfato urato, eso puede suceder normalmente. ¿Ya? La causa más importante de la orina turbia en condiciones patológicas es la presencia de pus. A eso lo vamos a conocer como piuria, por la existencia de una inflamación a nivel del riñón o de la vía excretora. Puede ser una pielonefritis, puede ser una cistitis, una prostatitis, un absceso, etcétera, etcétera. Y quedamos acá, las alteraciones del volumen urinario. La poliuria, volumen urinario aumentado por encima de 3000 de forma patológica en la diabetes mellitus, riñón poliquístico. La oliguria es la disminución del volumen por debajo de 400, no se excreta toda la carga de soluto ingresado al medio interno. La anuria es la ausencia total. La nicturia es el aumento del número de emisiones durante la hora del sueño y puede ser por aumento del volumen o la vejiga vacía. Y los trastornos, dentro de eso la disuria es el disconfort al orinar, es decir, el dolor que siente el paciente. El dolor miccional es percibido como dolor, no ardor o quemadura durante la micción. La piuria es cuando orina más frecuente. El tenemo es la persistencia del deseo de orinar inmediatamente después de haber terminado de orinar. La urgencia es la necesidad imperiosa e inaguantable de orinar sin que la vejiga esté llena. La incontinencia es la micción involuntaria por incapacidad del uretra de retener la orina en la vejiga. Y la enuresis es la micción involuntaria, es lo que le se orina al paciente. Serán los niños, pueden ser mayores o adultos durante el sueño. Bueno, quedemos aquí. No sé cuánto.